Soy Gabriel. En esta ocasión vamos a conversar acerca de las consideraciones que necesitan tomarse para hacer una transformación del plano real, el que se ve de frente o en gran helicoidal, a un plano virtual, o sea, el normal, el que ve la herramienta de corte. Esto a manera de ilustración del tipo de consideraciones y cálculos que tienen que hacerse cuando se están cortando en granes más complejos como los cónicos o los cónicos espirales o los hipoidales, entre otros. El asunto es que en cualquier tipo de engrane, sin importar cuál sea su geometría, lo que corresponde para efectos de calcular esfuerzos, para efectos de calcular interferencia, de la dimensión real del diente para efectos de dibujarlo o generar los planos. Lo que importa es lo que se percibe de un plano transversal. Ese es el plano que está perpendicular al eje de rotación del engrane, en el caso de un engrane recto, en el caso de un engrane helicoidal. En el caso de un engrane cónico, ese plano transversal más bien está inclinado respecto del eje de rotación en la medida de la inclinación del cono que llena ese engrane cónico precisamente. El asunto es que es un corte transversal. El corte normal es el que ve la herramienta, porque la herramienta tiene que moverse en dirección del diente. Entonces la dirección del diente y la dirección transversal, o sea, perpendicular al eje, no siempre coinciden. Entonces la primera desviación es cuando uno pasa de un engrane recto a un engrane helicoidal. La herramienta no se mueve en dirección del eje, se mueve en dirección del eje, pero también en dirección tangencial sobre la superficie del cilindro que forma el engrane. Entonces, precisamente eso es lo que ocurre en el caso de engranes helicoidales. La vista normal es la que ve la herramienta, pero la transversal es la que se ve de frente y es la que rige su comportamiento, o sea, los esfuerzos, la interferencia, su rendimiento en general. O sea, lo que se ve desde la vista transversal debe ser una envolvente correcta. Eso, por ejemplo, en el caso de engranes helicoidales, quiere decir que lo que la herramienta ve, la vista normal, ella ve un diente de igual altura que el del transversal, pero más angosto. Y por ende no es una envolvente, es una envolvente modificada, una envolvente afectada, digamos, por un factor de escala en su dirección horizontal. Entonces eso es lo que vamos a tener por acá. El punto acá, o la utilidad de esto, al menos en el contexto de engranes helicoidales, es que nosotros tenemos tres opciones para fabricar engranes helicoidales. La opción más barata, en términos de una geometría aceptable, es la de usar un cortador especialmente pensado para eso. O sea, es un cortador parecido al de un engrane recto, pero con la diferencia de que su perfil, el perfil de ese diente de corte, ha sido modificado para que, aunque el caño que él está cortando, o sea, el espacio entre dientes, no tiene la forma de envolvente, lo que él produce ya cuando se ve de frente el engrane, o sea, desde el plano transversal, sí es una envolvente correcta. Entonces, eso quiere decir que esa forma es especial para cierto tipo de diente, cierto tamaño de diente, cierto ángulo de presión, acomodado a un cierto ángulo de hélice. Entonces ahí, por eso es que tenemos fresas cortadoras para helicoidales y cada fresa cortadora son para cierto ángulo de hélice. No cualquiera, sino cierto, porque dependiendo del ángulo de hélice, pues así va a cambiar la proyección que se tiene. Esa es una opción. Otra opción muy precisa, pero obviamente muchísimo más costosa, es utilizar el método de generación. De esta manera se garantiza que queda correcto. Son engranes de muy alta calidad,
pero se ocupa un generador, no se puede fabricar en una fresadora convencional, ni tampoco en cualquier otra herramienta, ¿verdad?, que lo haga por conformación. Generación es la mejor opción, pero a veces no se puede por alguna razón específica, en cuyo caso está la tercera alternativa, que es aproximar el tamaño y número de dientes que el cortador está viendo desde ese punto de vista normal. Entonces, lo que se usa son cortadores para engrane recto, pero aproximados. ¿Cuál es el límite? Es este que ustedes ven ahí, o sea que el ángulo de hélice tiene que ser menor a 30, y hay que tener en mente que el ángulo de presión del cortador va a producir el ángulo de presión normal, no el importante, que es el transversal. Todos los engranes que resultan son de calidad aceptable, o sea, son funcionales, pero evidentemente no son precisos, no se pueden comparar a cualquiera de las otras dos opciones que hemos visto acá. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una equivalencia entonces entre estas dos cosas, entre lo que ocurre en el plano normal y lo que ocurre en el plano transversal. En primera instancia tomamos el engrane helicoidal y lo extendemos, lo convertimos en una cremallera, lo aplanamos. Con eso los dientes toman un perfil recto que tiene dirección a ángulo de presión. Entonces, al abrir esa cremallera, yo puedo definir dos planos, uno frontal, el transversal, y uno perpendicular a los dientes, que es el normal, según tenemos en este croquis. Entonces, desde el plano frontal, vemos que podemos sacar algunos de los parámetros convencionales de un diente en engrane, su altura total, h sub t, su paso circular, y va a tener un ángulo de presión. Pero también va a ocurrir todo esto en el plano normal. Si yo hago un corte en dirección perpendicular a los dientes, todos esos parámetros, la altura total, el ángulo de presión y el paso circular, también van a estar presentes, pero algunos van a ser diferentes. La altura del diente va a ser la misma. Esa altura artificial H mayúscula que ustedes ven ahí también va a ser la misma. Ella se genera extendiendo sus perfiles rectos hasta que se toquen, se intersequen esas líneas, generando esa pareja de triángulos rectángulos debajo de cada diente. Entonces ese H permanece igual en esos dos planos de corte. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, si nosotros estamos viendo ese diente desde el punto de vista normal o transversal, la altura va a ser la misma. Lo que cambia es su ancho. Va a ser aparentemente más angosto desde el punto de vista normal que del transversal. Si se quiere ver exactamente qué es lo que le está pasando a lo interno, digamos desde el punto de vista superior, el que está ahí en medio, se pueden sacar otros parámetros más. En particular, ese P sub X que se conoce como el paso axial, que va a ser función del ángulo hélice. Entonces, recordemos que aquí vamos a tener dos planos de corte, el transversal y el normal, y las propiedades convencionales de paso circular, paso diametral o módulo van a existir tanto para la componente de la vista transversal como la vista normal. Entonces, empecemos primero por la equivalencia entre pasos circulares. Ahí se genera un pequeño triángulo rectángulo que ustedes pueden ver ahí en morado y otro en rojo que están dispuestos por acá, y sacamos dos datos que nos interesan. Uno es la relación entre pasos circulares. Entonces, eso está relacionado directamente por el ángulo hélice. Entonces ya tenemos distancia entre centros de diente, tanto en el plano normal como en transversal. Ahí está correlacionado por el coseno del ángulo hélice. Y lo otro es el paso axial. El paso axial se puede obtener calculando simplemente
la relación entre el paso circular transversal y el tangente del ángulo hélice. Ese paso axial es un indicador de qué tanto está compartiendo carga un engrane helicoidal por el hecho de tener ángulo hélice. Recuerden que compartir carga entre engranes es deseable porque nos permite bajar los esfuerzos en la base del diente y entonces los dientes pueden ser más pequeños y por ende el engrane más pequeño y por supuesto más barato. Entonces esas son dos correlaciones que tenemos disponibles en este momento. Por otra parte, de la vista transversal y de la vista normal se nos generan unos triángulos como estos que nos ayudan a sacar nuevas correlaciones. Entonces, como podemos ver por acá, de la vista transversal, la altura total del diente, el h sub t, no va a cambiar. La altura de ese triángulo equivalente no va a cambiar. Lo que sí cambia es el ángulo de presión respecto del punto de vista transversal. Entonces, desde el punto de vista transversal, entonces tomamos uno de esos dos triángulos rectángulos que están ahí. La altura es h, uno de sus catetos es paso circular medios. Entonces eso vale tanto para el paso circular transversal como paso circular normal. Y el ángulo, pues es el ángulo de presión, ya sea el normal o el transversal. Ese triángulo que ustedes ven ahí es parecido al que se ve desde el punto de vista normal en sus proporciones. Entonces, de estas dos relaciones, junto con lo que acabamos de extraer de paso circular normal como función del paso circular transversal mediante el ángulo de hélice, lo podemos combinar en una sola ecuación. Dividimos las dos relaciones para tangente de ángulo de presión entre sí, se cancelan los 1/2, se cancelan los h y entonces nos queda una relación de pasos circulares a tangentes. Combinándola con la relación entre pasos circulares con coseno, nos queda la última ecuación. Tangente de ángulo de presión normal es función del ángulo de presión transversal y el ángulo hélice, con las funciones tangente y coseno según aparecen en la fórmula. Ahora, el paso axial, que era lo que nos interesaba, si lo despejamos, nos da precisamente esa longitud que ustedes ven ahí. Esa línea nace en la punta de un diente, se va perpendicular a la cara del engrane hasta tocar la siguiente punta de diente. Entonces, el indicador de rendimiento es esa relación de ancho de cara para engranes helicoidales, M sub F, que sería la proporción entre el ancho de cara y el paso axial. Entre más grande sea ese M sub F, entre más grande sea F en proporción a el paso axial, P sub X, mejor va a ser la compartición de carga. Y por ende, mejor potencial tenemos de que se reduzca el tamaño del engrane. Entonces, el criterio ya oficial para esto es precisamente el que les aparece por ahí, que si es menor que 1.2, o sea, si el ancho de cara es menor que un 20% mayor que el paso axial, básicamente se está portando como un engrane recto. Lo que se recomienda es que sea mayor que 1.6, o sea, que sea por lo menos 60% más el ancho de cara que el paso axial. Ahora sí, de nuevo nos devolvemos para efecto de obtener las correlaciones restantes que tienen que ver con el tamaño de diente y el número de dientes en un plano virtual, en ese plano normal. Entonces volvemos a tomar el engrane, lo volvemos a proyectar sobre un cilindro para que vuelva a ser curvo, ya no es una cremallera, y nos fijamos en esos datos que ustedes ven ahí, el radio de paso, el paso circular y el efecto del ángulo de hélice. Entonces, si nosotros elaboramos un cilindro que tiene radio igual al radio de paso
y lo extendemos y le hacemos un corte en dirección del ángulo hélice, lo que va a quedar, no solo el engrane, sino si uno corta el cilindro completo, lo que va a quedar es una elipse. Entonces, sobre esa elipse es en donde uno vería que la distancia entre dientes sería un paso circular normal, que ustedes ya conocen de unas láminas anteriores, qué relación tiene con el paso circular transversal. Era precisamente multiplicándolo por el coseno del ángulo hélice. Entonces, si yo me fijo en esa elipse, entonces ahí yo vería que la distancia entre dientes sería de paso circular normal. Ahora, otra cosa que nos da esa nueva perspectiva. Primero, esos dientes se van a ver como más delgaditos, precisamente porque estamos viéndolo desde el punto de vista normal. Entonces, siendo así, ese diente, si yo quiero cortarlo con un cortador para rectos, tiene que ser como de un tamaño diferente o un número de dientes diferente, como para que responda a esa geometría de que es un poquito más angosto, pero tiene la misma altura. O sea, es un diente como más empinado, más parecido a un número mayor de dientes. Entonces se trata de un diente que está colocado sobre el radio menor de esa elipse. Recuerden que como es una elipse, donde está el radio menor es en donde se da la máxima curvatura. La mínima curvatura ocurre sobre el radio mayor de la elipse. Pero a donde nosotros hicimos el corte, precisamente es donde está el radio menor de la elipse. Y ese radio menor, A, equivale al radio de paso visto de frente, o sea, el radio de paso transversal. En cambio, el radio mayor, pues va a ser ese radio menor proyectado por el ángulo de hélice. Entonces, sería mayor evidentemente, entonces sería el radio de paso transversal dividido entre coseno del ángulo hélice. Eso sería el radio mayor B. Ahora bien, en cálculo 3 nos dijeron que en una curva como la elipse, nosotros teníamos una curvatura variable y podíamos calcularla en cualquier punto. En este caso, como se trata de la máxima curvatura, esa curvatura se puede calcular rápidamente como simplemente el radio mayor al cuadrado entre el radio menor. Los dos datos los conocemos, entonces ese gran círculo virtual de radio R', que se ve ahí boceteado, es el radio de ese engrane virtual que está viendo la herramienta, porque la herramienta tiene que cortar un diente como el que estaría ocurriendo sobre la elipse en ese momento, y en ese momento la elipse tiene una curvatura muy grande, un gran radio de curvatura. O sea, ese engrane virtual, no el engrane real, el engrane virtual tiene muchos dientes suficientes para llenar un círculo de radio R'. Entonces, sustituyendo eh, los datos que tenemos, radio menor es el radio de paso transversal, radio mayor es el radio de paso transversal entre coseno del ángulo hélice, lo que nos queda es el radio de paso de ese cilindro virtual, que es el grande, es el R'. Entonces vamos a llamarlo radio de paso en el plano normal, R sub Pn. En resumen, nos queda esa correlación entre radios de paso. Eso nos lo guardamos un momentito y nos vamos a encontrar una relación entre los tamaños de diente. Esto va a servir igual para módulo que para paso diametral, es el mismo principio. Aquí lo tenemos para paso diametral. Entonces, si el número de dientes cambia, porque estamos en un plano virtual y no en un plano real, entonces seguramente también el tamaño va a cambiar. Siendo así, entonces sabemos de antes que el paso circular normal y el paso circular transversal estaban relacionados con el coseno del ángulo de hélice, que es la primera ecuación que ustedes ven ahí. Lo otro que saben es que por definición el paso circular es la circunferencia
del círculo de paso entre el número de dientes. Pero la circunferencia del radio de paso entre el número de dientes también es igual a pi entre paso diametral o es igual a pi por módulo. Entonces, ahí entra el tamaño. Entonces, como podemos relacionar el tamaño con el paso circular directamente mediante una constante, en este caso pi, entonces sabemos que esa correlación se cumple tanto para el plano normal como para el plano transversal, que es la tercera ecuación que ustedes ven ahí. Entonces, combinando esas tres ecuaciones, resulta la relación entre el paso diametral normal y el paso diametral transversal. O sea, paso diametral transversal entre el coseno del ángulo hélice nos da paso diametral normal. Esto es una forma, digamos, correcta del libro de texto, pero usualmente a ese paso diametral virtual se le indica PD' en comparación con el efectivo, o sea, el real, que se identifica como PD, nada más. Entonces, con esto tratamos de ver qué pasa con el número de dientes. Ya sabemos que es mayor, porque está proyectado sobre un círculo de radio R', o sea, sobre un círculo de radio paso. Entonces, sabemos que hay una relación entre el radio paso normal y el radio paso transversal, que es la ecuación que ustedes ven ahí de tercero. Ya sabemos de antes la relación entre paso diametral normal y paso diametral transversal. Y entonces aplicamos la definición de paso diametral. Dos veces, una vez para el paso diametral normal, otra vez para el paso diametral transversal, que son las primeras dos ecuaciones que ustedes ven en esta lámina. Si nosotros combinamos esas cuatro ecuaciones para eliminar las variables que no nos interesan en este momento, o sea, radio de paso, normal y transversal, y paso diametral, normal y transversal, nos quedan únicamente una ecuación que nos relaciona los números de dientes. Entonces, ¿cómo se puede ver? Claramente, el número de dientes virtual, el de ese cilindro grandote de radio R', es el número de dientes real entre coseno al cubo del ángulo hélice. O, de nuevo, aplicando las convenciones que aplican para este tipo de casos, más bien al número de dientes virtual se le conoce como MN', en contraste con el número de dientes real, que es simplemente N. En resumen, de todo este tratamiento que acabamos de hacer, tenemos equivalencias entre paso diametral virtual y paso diametral real, que correría igual para módulo, solo que invertido por la definición de módulo. Y de nuevo, una correlación entre número de dientes virtual respecto al real y la relación entre ángulos de presión. Estas son las cosas que nosotros necesitaríamos saber para escoger un cortador equivalente. Esto es un proceso muy sencillo, en realidad. Lo mejor es ver un par de puntos de cuidado a la hora de interpretar los resultados y cotejarlos con los tamaños normalizados de diente, que es el siguiente. Necesitamos un engrane de 23 dientes, que su tamaño real sea 6 dientes por pulgada, con un ángulo hélice de 28 grados. El asunto es que ocupamos optar por la medida de emergencia, o sea, no tenemos cortadores para engranes helicoidales, solo tenemos cortadores para engranes rectos. Son cortadores pensados para el sistema de un ángulo de presión de 20 grados. Entonces lo que necesitamos hacer es escoger una herramienta de corte apropiada para que el engrane quede tan correcto como se pueda ser posible. O sea, tenemos que dar el número de dientes virtual N' y el paso diametral virtual PD'. Claro, cuando hagamos eso, va a haber que hacer algún redondeo, va a haber que hacer algún cálculo, y entonces eso nos va a alterar dos cosas. El ángulo de presión real, el transversal, el que vemos de frente,
y el paso diametral real. Entonces, ojo que el ángulo de presión real no va a ser 20, porque 20 es en dirección de la herramienta y la herramienta se está moviendo en dirección del ángulo hélice. Entonces, lo que va a ocurrir de frente va a ser algo diferente. Lo otro es que el paso diametral real, uno dice, pero no es que era 6, y en realidad no, es el que queríamos que fuera. El que va a resultar no sabemos cuál va a ser, ojalá sea 6 o lo más cercano, pero lo cierto es que vamos a escoger un cortador que va a tener un cierto tamaño y eso va a afectar el que en realidad ocurre, y ese, el que en realidad ocurre, es el que se usa para encontrar el tamaño de la galleta de metal, material que hay que usar para cortar el engrane, y es el que se usa para efectos de calcular esfuerzos. Igual el ángulo de presión transversal es el que se usa para calcular los valores de los concentradores de esfuerzos, para calcular esfuerzos mismos y también para calcular interferencia. Entonces, lo primero es verificar si se cumple con el requerimiento de un máximo ángulo de hélice 30, que efectivamente así es. Y lo otro es ya poner en piedra que como el ángulo de presión normal es el de la herramienta y el de la herramienta es 20, entonces eso nos fija el phi sub n, el ángulo de presión normal, en 20 grados. Entonces lo primero es encontrar el paso diametral equivalente real. Entonces yo quiero que sea 6. Lo divido entre el coseno del ángulo de hélice requerido. Entonces me da un P' de 6.79. Este P' es el de la herramienta. Este P' tiene que ser uno que esté dentro de los pasos diametrales normalizados, pero no hay paso diametral 6.7954. Lo más cercano, fácil de obtener, sería paso diametral 7, o si quiere uno puede usar paso diametral 6.5. En este caso sería un tamaño muy poco usual, pero que existe, que es el de 6 y 3 cuartos, el de 6,75 dientes por pulgada, bastante cerca, que fue pura suerte nada más. Entonces, ese es el P de'. Ahora, ojo que cuando nosotros hacemos eso, nosotros decimos, de mi gaveta de cortadores, el que yo tengo es de 6,75. Sí, pero el que yo quería era de 6,79. Entonces, al hacer esa selección, estoy afectando el que de verdad va a ocurrir. Entonces, al decir mi P de prima va a ser 6,75 porque está normalizado, eso va a alterar el PD real. Y entonces nos devolvemos, usamos la misma ecuación, pero al revés, para encontrar el paso diametral real a partir del de prima. Entonces, en este momento, a la hora de hacer el despeje, el cálculo, me queda paso diametral 5.96. Entonces es tentador decir, ah, bueno, se redondea al normalizado más cercano, que es 6, y no sería cierto. Recuerden que la herramienta va a ser 6,75 y eso no se puede cambiar. Eso quiere decir que el engrane va a quedarme visto de frente con ese tamaño de diente, y con ese tamaño de diente, aunque no sea normalizado, es con el que se hacen todos los cálculos correspondientes de tamaño de engrane, los cálculos teóricos de esfuerzos, o sea, todo lo que corresponda a tamaño de diente se usa ese, porque vamos a cortar con esa herramienta. Muy bien, esa era una mitad. La otra mitad de la torta es por acá, el número de dientes prima. Yo sé que quiero 23 dientes, pero el número de dientes virtual es 33. O sea, yo tengo que usar un cortador que sea para 33 dientes. O sea, el cortador número 3. No puede ser el cortador de 23 dientes. Entonces, un poco raro. Yo sé que voy a cortar solo 23 dientes, pero escojo el cortador que es para 33, porque el número de dientes virtual, la forma del diente es tal que tiene que estar como cortando uno mucho más grande, pero en el plano virtual. El otro asunto, aquí no lo consumimos, pero sí se ocuparía si uno está haciendo cálculos de interferencia o de esfuerzos,
que es que ocupamos conocer el ángulo de presión real, que es el transversal. Entonces aplicamos la correlación y obtenemos un ángulo de presión transversal de 22.4. Entonces aquí de nuevo es muy tentador decir, yo ocupo redondear al real normalizado más cercano, 22.5. Eso no es cierto. La herramienta no la podemos cambiar. La herramienta va a ser para 20 grados. Si la herramienta es de 20 grados, necesariamente ese va a ser el ángulo de presión transversal, a no ser que cambiemos el ángulo de hélice. Y con ese ángulo de presión transversal tan extraño es con el que se harían los cálculos de esfuerzos. Entonces, ese es el punto de cuidado. Como pueden ver, los cálculos no son complejos. Esto es sencillamente el proceso que se sigue y los cuidados son en la etapa de interpretación, la cual se hace con la compañía de un excelente café.